la mañana. Vamos a ir a Ecuador, un país conmocionado por el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia y elecciones presidenciales este domingo, no el otro. Santiago Estrella es periodista. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bien, Bueno, sigue la campaña a pesar del crimen de Fernando Villavicencio y se va a ir a votar igual en un estado de excepción en Ecuador. Te quería preguntar qué se sabe de este crimen. se sabe que los 6 detenidos ya les decretaron una prisión preventiva por el momento. Eh, Uno tiene antecedentes penales en el Ecuador y el resto tiene antecedentes penales en Colombia. Parece que los 6 detenidos son todos colombianos. Y el muchacho que murió, presunto autor de los disparos, que murió extrañamente herido en la unidad de flagrancia, que es lo que sería para nuestra organización policial, lo que para ustedes es una comisaría, ¿no? O sea, el Los autor llevan de del inmediato. crimen del El candidato autor murió en la comisaría. murió en la Qué raro. comisaría, en la unidad. Sí, eso es muy raro. Eso es unas cosas que más nos sorprende, porque le debieron llevar a una clínica, a un hospital, que es lo que se hace, pero no, le llevaron a la unidad de flagrancia ya habiendo estado herido. Lo que te quería preguntar, Santiago, tiene que ver con, digamos, lo que uno lee de lo que está pasando en Ecuador es que han subido enormemente los índices de criminalidad y aparecen organizaciones criminales más que por lo menos surgen como una novedad el grado de protagonismo que tienen en Ecuador, irrumpen además de esta manera en la campaña. ¿Qué es lo que pasa con el crimen organizado en Ecuador? Esa es una de las cosas más terribles que está sufriendo el país. No es de este tiempo, ya viene más o menos desde el gobierno de Lenín Moreno, el que le sucedió a Rafael Correa. Todo comienza más o menos con los levantamientos carcelarios y los motines carcelarios. Y después nos vamos enterando de una serie de organizaciones que llaman entre los lobos, los choneros, los tiguerones, nombres así más o menos de animales, que están vinculados por una parte con los carteles mexicanos, los colombianos, y después también hay una conexión con la mafia albanesa, que es una de las más tenaces, que incluso involucró a familiares del presidente de la República, Guillermo Lasso. Es una de las cosas más difíciles que hay. Tienen sometidos en realidad a 3 provincias en Ecuador, Esmeraldas, Guayas, donde está Guayaquil, y la provincia del Oro. Generalmente han sido las zonas costeras. A ver, mucha gente sostiene que el gran problema comenzó con el gobierno de Rafael Correa cuando decide levantar la base militar estadounidense de Manta, que era una base que en teoría ayudaba a controlar el tema del narcotráfico. Y se establece el argumento fue la soberanía en el gobierno de Rafael Correa. Pero el problema ahí es que ocurre que empieza a haber una serie de corredores, y sobre todo en la frontera norte con Colombia, en la zona de Esmeraldas, en donde por ahí se podía, Esmeraldas, Carchi y el Putumayo. Carchi no tanto, pero el Putumayo que ya es la Amazonía. Se establecen esos corredores que parece que hay una especie de libre tránsito. No olvidemos que hay denuncias y confirmado incluso por miembros de las FARC, que las FARC incluso auspiciaron al gobierno, a la candidatura de Rafael Correa cuando él recién estaba comenzando su campaña electoral, su primera campaña electoral. Entonces, hay esa serie de vínculos que deja mucha gente con sospechas, pero en realidad pareciera que ya está con todas estas cuestiones vinculadas muchos sectores de la clase política, a los cuales enfrentó mucho Fernando Villavicencio, no solo como candidato presidencial, sino antes como asambleísta y antes como un Como investigador. periodista, Era un claro. tipo, como periodista, y era un tipo que era el más valiente de todos, ¿no? Era implacable en sus denuncias. Bien, desde Siempre Quito. se supo que él estuvo bajo la mira. El correísmo se la tenía jurada con él, ¿no? Bien, desde Quito, entonces, Santiago Estrella, periodista y escritor. Gracias, Santiago, ¿eh?
No, por favor, a usted. Hasta luego. Bueno, una situación, las democracias latinoamericanas, bueno, con todo lo que está pasando, son democracias que están en problemas muy serios. Están Sí. pasando, digo, el Estado, todo lo que muestra lo de Ecuador. Rafael Correa está condenado por corrupción, no puede participar de esta elección. El correísmo sigue siendo una fuerza importante, va con candidato propio a las elecciones. Pero más allá de eso, toda la penetración del crimen organizado, todo lo de la mafia albanesa, esto es una historia durísima en Ecuador. También le atribuían mucho lavado de dinero en Sí. función de la dolarización. Están todas las... Y aparte vos fíjate los niveles de violencia, digo, porque vos tenés la violencia de Ecuador, ahora por ejemplo con el tema del narcotráfico, pero digo, viene con hechos violentos, Sí. Lo que tiene que ver con la discusión política, ¿no? Viene con hechos violentos, Brasil viene con hechos violentos, Bueno. Bolivia viene con hechos violentos, Chile viene con hechos violentos, digo, que no porque, no la violencia en general, sino que la discusión política deriva en heridos, muertos. Crímenes, sí. Y estamos entrando acá peligrosamente en meternos en un clima... Bueno, el tema de Ecuador es distinto, cualitativamente distinto en términos de que tiene Sí. un problema de crimen organizado que acá tenemos en Rosario, Claro. digamos. Y es como si tuvieses Digo, eso... acá balearon eh, la casa del gobernador en Rosario. En Rosario. Y a Miguel Ángel Pichetto se metió en la discusión por la muerte de Molares, el manifestante que ayer murió después de que lo reprimiera la policía de la ciudad y ahí en el Obelisco, y señala que es ex integrante de la FARC colombiana, que es cierto, formó parte de la guerrilla colombiana, pero dice, abre interrogantes. Sobre él pensaba un pedido de extradición por ilícitos cometidos en Colombia. ¿Qué estaba haciendo en la Argentina y quién lo protegía? La policía de la ciudad actuó correctamente, como si fuese un enviado de la FARC Claro. a la Argentina. Bueno, todos sabían, digamos, y él mismo admitía que había tenido el pasado de ser integrante de la guerrilla, pero me parece que no estaba enviado por nadie. En este caso, en Buenos Aires, el manifestante que murió ayer en el Obelisco, en realidad en el hospital al que fue trasladado después que fracasaran los intentos de reanimarlo. BST, el banco